hay una verdad incómoda que casi nadie quiere decir. Panamá fue la clave para que la música urbana latina existiera como la conocemos. Pero la historia muchas veces la cuenta como si hubiera sido un invitado secundario. No necesitaba sonar como Puerto Rico. No necesitaba copiar a Colombia. No necesitaba parecerse a nadie. Porque mientras el reggaetón se ponía cada vez más callejero, más agresivo y más de discoteca, Panamá hizo algo que nadie esperaba. Agarró el reggae en español, le puso color, melodía, despecho, lágrimas y creó una fórmula que parecía ilegal de lo pegajosa que era. A esto le llamaron Romantic Style. Romantic style in the world, en la monarquía. No debiste volver. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo. Un sello que nació en Panamá 2001, fundado por Januario Nayo Crespo y que se convirtió en una plataforma clave para artistas panameños de música urbana. Pero esta historia no es solo de éxito. Esta historia es de tres voces que enamoraron a medio continente: Flex, Eddie Loba y Macano. Tres artistas que tuvieron canciones que sonaban en radios, discotecas, buses, celulares, cybercafé, quinceañera y hasta en rupturas que ni eran tuyas. Pero también es la historia de una pregunta incómoda. ¿Cómo un movimiento que parecía destinado a dominar la música latina terminó convertido en nostalgia? Antes de que el algoritmo decidiese quién era viral, antes de que TikTok hiciera famoso artista por 15 segundos, antes de que todo el mundo quisiera sonar igual, Panamá tenía una identidad. El Romantic Style venía de una tradición panameña ligada del reggae en español y al dancehall, pero con un giro sentimental. Letras de amor, traición, nostalgia y relaciones rotas. Y ahí estaba el truco. Mientras otros cantaban para la calle, Panamá cantaba para el corazón roto. Mientras otros artistas querían que tú perrearas, ellos querían que tú llamaras a tu ex a las 2 de la mañana. Y funcionó. Porque nadie estaba preparado para una generación de artistas cantando como si acabaran de leer tu último mensaje de WhatsApp. Ahí entró Panamá Music. Panamamusic.com.pa. No era solo un sello discográfico, era una máquina de fabricar himnos románticos. Y de esa máquina salieron nombres que marcaron época. Flex no fue simplemente un artista pegado. Flex fue el golpe en la mesa. Con Te Quiero, Panamá no solo sonó bonito, Panamá compitió internacionalmente. La canción se convirtió en un fenómeno. Flex ganó el Latin Grammy a Mejor Canción Urbana por Te Quiero. Y también fue reconocido en los Billboard Latin Music Awards, donde arrasó con múltiples premios en 2009. Y aquí empieza la parte polémica, porque Flex demostró algo que mucha gente en la industria no quería aceptar. Panamá podía producir hits mundiales sin depender de la fórmula boricua, pero el problema de llegar a la cima tan rápido es que la cima no perdona. Cuando un artista explota con una canción demasiado grande, esta canción se convierte en bendición y condena. Porque después de Te Quiero, el público no quería solamente a Flex. El público quería otro Te Quiero. Y eso es condena silenciosa. La misma canción que lo puso en la historia también se convirtió en la sombra que lo persiguió. Y si Flex era el rostro internacional de Romantic Style, Eddie Loba era el drama puro. Saltó a la fama internacional con su participación en Perdóname, junto a La Factoría. Uno de estos temas que no se escuchaban, se sufría. Eddie Loba tenía una voz que no parecía cantar desde un estudio, parecía cantar desde una discusión de pareja. Desde ese momento exacto donde uno sabe que perdió, pero todavía quiere explicar. Canciones como No Debiste Volver, Luna y Perdóname lo pusieron en una posición especial. No era solo un artista urbano, era un narrador de tragedias amorosas. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿La industria realmente supo qué hacer con Eddie Loba? Porque Eddie tenía el talento, tenía la voz, tenía el personaje, tenía los temas, pero el mercado cambió. Y cuando la música latina empezó a moverse hacia sonidos más electrónicos, más comerciales, más globalizados, el Romantic Style empezó a sonar para muchos como la música de antes. Y eso en la industria es peligroso, porque cuando un género se vuelve nostalgia demasiado rápido, deja de ser presente. Entonces llegó Macano, y si Flex fue el terremoto, Macano fue la segunda ola. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo. Con Te Amo, Macano logró otro golpe internacional para Panamá. Su álbum debut salió en 2008, bajo Panamá Music y Machete Music, y el sencillo Te Amo llegó a número 1 en los Billboard Hot Latin Songs. Macano tenía una fórmula que parecía sencilla, pero no lo era. Melodías fáciles, frases directas, dolor entendible y una voz que parecía hecha para adolescentes enamorados,
y adultos despechados al mismo tiempo. Te amo no era una canción complicada y precisamente por eso funcionó, porque la música popular no siempre gana por ser compleja, a veces gana porque dice lo que millones sienten. Macano fue eso, el tipo que dijo te amo de una forma tan simple que medio continente la repitió. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Cuando tienes un tema demasiado grande, la gente no te mide por tu carrera, te mide contra tu propio monstruo. Y Macano tuvo que competir contra Te Amo, no contra otros artistas, contra él mismo. Aquí es donde la historia se pone más dura, porque mucha gente dice se apagaron, ya no sonaban, pasó de moda. Pero eso es una explicación demasiado fácil. La realidad, y más incómoda, es que el Romantic Style no cayó porque fuera malo, cayó porque la industria cambió de reglas. Antes una canción podía crecer por radio, la televisión, discotecas, programas musicales y CD quemados. Después llegó YouTube, después llegaron las redes, después llegó el streaming, después llegó el algoritmo. Y ahí el juego dejó de ser solamente una buena canción. Ahora había que tener estrategia, narrativa diaria, colaboraciones globales, estrategia digital, contenido constante, presencia viral y adaptación permanente. Y ahí está la tragedia. No es que Flex, Ediloba y Macano no tuvieran talento. Es que el mercado dejó de premiar solamente el talento. Empezó a premiar la velocidad, la exposición, la controversia, el algoritmo. Y Panamá, que una vez exportó sentimiento, empezó a perder espacio frente a industria con más dinero, más estructura y más maquinaria internacional. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿Panamá Music los hizo grandes o los encasilló? Esta es la pregunta que muchos fanáticos se hacen, aunque poco lo dicen en voz alta. ¿Panamá Music fue la plataforma o también fue la jaula? Porque si el sello ayudó a levantar una era, esto no se puede negar. Panamá Music se representa como un sello dedicado a representar y promover artistas panameños urbanos, con logros en listas, reconocimientos y visualizaciones. Pero cuando una fórmula funciona demasiado bien, también puede volverse una prisión. El romanticismo vendía, todos querían más romanticismo. El despecho vendía, todos querían más despecho. Y la voz triste vendía. Entonces, todos querían las voces más tristes. Y ahí estaba el peligro. Cuando un movimiento se convierte en fórmula, deja de evolucionar. Y cuando deja de evolucionar, otro movimiento viene y se lo come. No porque sea mejor, sino porque suena nuevo. Ahora, hoy cuando suena te quiero, perdóname o te amo, la gente no solo escucha una canción, escucha una época, escucha el Nokia, el MP3, el Bluetooth lento, el Cyber, el primer amor, la primera traición, la primera vez que uno puso una canción en un estado de WhatsApp, esperando que esa persona entendiera la directa. Pero también es peligroso, porque cuando un artista se convierte en un recuerdo, el público lo ama, pero no siempre lo sigue. Lo canta en conciertos, lo comenta en Facebook, lo pone en listas de reproducción de nostalgia, pero cuando saca música nueva, muchas veces no se escucha con la misma emoción. Este es el precio de haber marcado toda una generación. Te vuelves inmortal, pero a veces te congelan en el pasado. Flex, Ediloba y Macano no fueron artistas cualquiera. Fueron parte de una era donde Panamá le enseñó a Latinoamérica que el reggaetón también podía llorar, que el reggae en español podía ser romántico, que la canción urbana podía sonar en la discoteca y al mismo tiempo destruirte emocionalmente en tu cuarto. Panamá Music no fue perfecto, ningún imperio lo es, pero tuvo algo que hoy muchos sellos con millones de dólares no pueden comparar: identidad. Y esa es la verdadera tragedia. No que hayan caído, sino que la industria cambió tanto que dejó de valorar lo que ellos representaban. Porque hoy todo el mundo quiere ser viral, pero en aquella época Panamá Music quería que tú sintieras algo y lo logró. La pregunta es, ¿Romantic Style murió? ¿O simplemente estamos esperando a que alguien tenga el valor de revivirlo sin convertirlo en una copia barata del pasado? Porque tal vez Flex, Ediloba y Macano no fueron el final de una era. Tal vez fueron la prueba de que Panamá tuvo la fórmula de que el mundo todavía no ha terminado de entender. A veces la música no desaparece porque deje de ser buena. Desaparece porque el mundo se vuelve demasiado rápido para recordar lo que una vez sintió. Y recuerda, si alguien te pregunta dónde aprendiste eso, le dices que fue aquí, en Palabras de Impacto.